Hola querido equipo, bienvenidos. Como ya sabéis, esta semana nos estamos ocupando de la cohesión, una de las propiedades textuales. Una de las propiedades textuales quiere decir una de esas características distintivas del texto que nos permiten, por una parte, asegurar su eficacia comunicativa a la hora de construir el texto y, por otra parte, también evaluar esa eficacia comunicativa cuando estamos procediendo a su análisis. Recordad que el texto era, como ya hemos dicho reiteradamente, una unidad de comunicación. Ello quiere decir, entre otras cosas, que todo el texto va a hablar de lo mismo, para entendernos, lo vamos a decir de esta manera, y las distintas partes del texto, distintos elementos del texto, no llegan a ser comprendidos en toda su dimensión sin tener en cuenta el resto del texto, lo que se llama el contexto, ¿verdad? En el que se encuentra una determinada, en nuestro caso, una determinada expresión lingüística verbal. Un pequeño inciso, digo en nuestro caso, porque como ya sabéis, los textos pueden estar también construidos con un lenguaje que no sea el lenguaje verbal. Bien, la cohesión es esa propiedad textual que tiene que ver con el hecho de que el texto, para ser una unidad, tiene que asegurar que las distintas partes que lo componen, toda su extensión, esté relacionada, estas distintas partes que se van desarrollando en toda la extensión del texto, estén relacionadas entre sí. De tal manera que esta unidad, este carácter unitario del texto, se vea reforzado y consolidado. Recordad que este carácter unitario del texto es condición sine qua non para asegurar la eficacia comunicativa del texto. Es decir, para asegurar que el texto comunica adecuadamente aquello que trata de comunicar. Bien, la cohesión aparece en una de las preguntas de la prueba de selectividad. Y aparece en una de las preguntas de la prueba de selectividad relacionada con otra propiedad textual que es la coherencia. Recordamos que la coherencia es esa propiedad textual que tiene que ver con el hecho de que el texto es una unidad de contenido, para entendernos, que todo el texto va a hablar de lo mismo, aunque la información que se va dando a propósito de ese lo mismo, es decir, del tema del texto, la información que se vaya dando a propósito del tema del texto se va a ir desarrollando en distintos momentos. Se pueden ir tratando distintos aspectos del tema o se puede ir aludiendo al tema desde distintos puntos de vista. Es decir, esta información se va a desarrollar como una estructura, porque podemos distinguir distintos momentos en el desarrollo de la información. Por lo tanto, la coherencia del texto, al analizarla y al construir nuestro texto, lo que vamos a tener en cuenta fundamentalmente en la coherencia, insisto, va a ser el tema del texto, el asunto del que se ocupa, y la estructura, la manera en la que se ha organizado esa información para entendernos, las distintas partes que se pueden distinguir dentro del texto, en las que tendríamos que organizar nuestro texto cuando lo redactáramos, utilizando el lenguaje verbal, y en las que podemos dividir el texto cuando lo analicemos. Bien, ¿cómo relacionamos nosotros la cohesión con la coherencia? En el vídeo que habéis tenido la oportunidad de visionar ya enumerábamos los mecanismos, instrumentos, las maneras de asegurar la cohesión del texto. El libro también lo hace de una manera muy completa. Nuestro libro de texto hay algunas pequeñas diferencias en cuanto al sistema de clasificación de los procedimientos, pero podéis comprobar que básicamente son los mismos. Bueno, estos mecanismos de cohesión, estos procedimientos e instrumentos que nos sirven para asegurar la unidad textual, el libro de texto concretamente los diferencia en dos apartados fundamentales. Por un lado, una serie de mecanismos que van destinados a mantener el referente, esto es, a asegurar que a lo largo de todo el texto se habla de lo mismo, y por otro lado, unos mecanismos que van destinados a
articular las distintas partes del texto, es decir, que están relacionados con la organización estructural del texto, de tal manera que cada una de las partes aparezca efectivamente como partes de un todo en las que están integradas, relacionándose las unas con las otras. Así que, por lo tanto, mecanismos de mantenimiento de referente, de asegurarse que el tema del texto sigue siendo en términos generales el mismo a lo largo de todo el texto, y mecanismos de articulación de las distintas partes del texto. Bien, para asegurar el mantenimiento del referente podemos utilizar palabras con significado, mecanismos léxico-semánticos, o palabras que o bien no tienen significado, o bien ese significado es muy pobre, o bien han sido directamente suprimidas, lo que se denominan procedimientos gramaticales, así con carácter general. Pero así que básicamente, para entendernos nosotros, cuando analicemos los procedimientos de mantenimiento de referente de carácter léxico-semántico, lo que vamos a hacer es buscar palabras con significado. Cuando analicemos procedimientos de tipo gramatical, lo que buscaremos van a ser, ahora lo comentaremos, palabras o con poco o ningún significado, que se relacionan con otras palabras con significado que aparecen en el texto, o bien, en el caso de la elipsis, un fenómeno de supresión, directamente de supresión de las palabras. Bien, en cuanto a la utilización de palabras con significado que nos permitan asegurar que a lo largo de todo el texto se habla del mismo tema, pues la repetición de palabras, o en su defecto la utilización de sinónimos, palabras que signifiquen lo mismo, o también la utilización de antónimos, especialmente en los textos argumentativos en los que, ya sabéis, se habla de una cosa y también de la contraria. Y también podemos utilizar palabras que sean distintas, pero que tengan en común algún significado, en general, que tengan en común que se refieren todas ellas a un significado relacionado con el tema, al tema directamente. Es lo que se llaman campos léxicos o campos de significado. Ya sabéis, aquello de sombrero, camisa, pantalón, jersey. Todo eso tiene que ver con prendas de vestir, ¿verdad? Bueno, se diferencia el libro, hace unas matizaciones entre campos léxicos, campos semánticos, campos conceptuales. Le echáis un vistazo, yo creo que las definiciones están bastante claras en cuanto a la diferenciación. Pero aquí lo que nos importa sobre todo es que tengamos esa visión general, ¿no? De que por una parte están o la repetición de palabras, o la utilización de sinónimos, o bien sus antónimos, o bien podemos crear o detectar campos léxicos. Bien, esto en cuanto a palabras con significado. Y en cuanto a esos mecanismos que hemos llamado mecanismos gramaticales y que no son palabras con significado, pues hay fundamentalmente de dos tipos. Uno es el mecanismo de la deísis, que significa señalar, señalar. Son palabras que señalan a otras palabras con significado que hay en el texto y que las están sustituyendo. Ya sabéis que esa es una función característica de, por ejemplo, los pronombres, ¿verdad? Y efectivamente, pues yo puedo tener una frase en la que diga lo quiero mucho, y si yo antes he dicho Juan es una persona estupenda, lo quiero mucho, ese lo está señalando a Juan. Pero si yo digo, por ejemplo, mi perro es un compañero muy fiel, lo quiero mucho, ese lo está señalando a mi perro. Veis que lo es una palabra que no tiene significado y que está señalando a otra, y por lo tanto, para entender su significado tenemos que tener en cuenta otra palabra del texto, con lo cual se asegura su unidad, su cohesión. Existen también pronombres tónicos y adverbios que también tienen un significado muy pobre y que están refiriéndose a otras palabras que han aparecido en el texto, ¿no? Esta, aquel, esa, ¿verdad? O adverbios como, por ejemplo, aquí, ¿no? Que puede estar señalando a una parte determinada del texto, o allí. Allí señalábamos, por poner un ejemplo muy simple. Bien, y el otro mecanismo gramatical, aparte de la deísis, es el de la elipsis. La elipsis consiste directamente en la supresión de alguna palabra que se da por supuesto que ha aparecido antes o que va a aparecer después. Si yo digo, por ejemplo, ha venido muy tarde, yo no sé quién ha venido muy tarde si no tengo en cuenta alguna oración precedente o posterior. En relación con la deísis hay que señalar algunos términos que seguramente conocéis.
una terminología específica de la asignatura de lengua. Esos términos son la anáfora y la catáfora. La anáfora se refiere a un señalamiento que se hace con respecto a una palabra que ha aparecido anteriormente. En nuestro ejemplo anterior, valga la redundancia, eso era una anáfora. Cuando yo digo Juan es una persona muy simpática, lo quiero mucho, lo señala Juan, eso es anáfora. En cambio, la catáfora lo que se hace es señalar a una palabra que aparece posteriormente, una palabra con significado que aparece posteriormente. Podríamos decir, por ejemplo, la vi ayer en el cine. A Luisa le gustan mucho las películas de terror. Ese la está señalando a Luisa que viene después. Eso sería la catáfora. Así que ya sabéis, dos conceptos que conviene que manejéis bien porque, en fin, impresionan cuando está corrigiendo uno, dan una impresión de seriedad y de conocimiento científico de aquello que estás hablando. Esos dos términos son la anáfora y catáfora. Y por último, el otro mecanismo de cohesión textual que cabe citar en relación con la coherencia, es decir, en relación con el hecho de que el texto es una unidad de contenido a lo largo de todo el discurso. El otro mecanismo, insisto, es el de los llamados articuladores del discurso. Los articuladores del discurso, recordad la palabra articulación, que se utiliza, por ejemplo, en anatomía, ¿verdad?, que es una articulación. Los articuladores del discurso lo que hacen es relacionar entre sí distintas partes del discurso. Suelen ser expresiones que aparecen al inicio de los párrafos, no necesariamente, también pueden ir en el interior, pero al inicio de los párrafos suelen aparecer con frecuencia. Y vosotros en vuestra redacción debéis cuidar que aparezcan de manera muy visible en algún párrafo, porque de esa manera el corrector va a percibir con evidencia que hacéis un uso adecuado de los instrumentos de cohesión textual. Suelen aparecer al inicio del párrafo. Inicialmente me gustaría decir, a continuación quisiera añadir. En este sentido me gustaría considerar que, en fin, ese tipo de expresiones que aparecen normalmente, insisto, normalmente al inicio del párrafo y que van con una entonación de coma, van separadas al fin del resto del texto por una coma. Nuestro libro de texto diferencia entre los llamados marcadores textuales y los conectores. Los conectores, la diferencia entre uno y otro básicamente es que los conectores van señalando un orden, que puede ser un orden, digámoslo así, numérico, para entendernos, ¿verdad? O puede ser también un orden del tipo causa-consecuencia, en un desarrollo argumentativo. Los marcadores textuales lo que hacen es introducir el matiz de una subjetividad. Vamos a volver sobre ellos cuando hablemos de la modalización del discurso y de la subjetividad del discurso. Sirven para indicar la intención del emisor del texto en el sentido, por ejemplo, de una aclaración, de poner un ejemplo, de emitir una opinión, por ejemplo, en mi opinión, a mi juicio, o por ejemplo, si se hace una aclaración, esto es decir. Pero ya veis que básicamente unas y otras expresiones son muy parecidas y el matiz es un matiz interesante, pero tampoco es demasiado trascendente. Lo que importa es que tengáis presente este tipo de expresiones que sirven para relacionar unas partes y otras del discurso, estableciendo entre ellas una secuenciación, un desarrollo, dando la impresión de que se está produciendo un desarrollo de la información a lo largo del discurso. Bien, y me parece que esto es todo lo que quería comentaros por ahora con respecto a la cohesión y su relación con la coherencia. Cuando cuando respondáis a la pregunta de selectividad de cohesión en relación con la coherencia, debéis de precisar si aquel ejemplo que estáis poniendo vosotros se trata de un ejemplo que sirve para mantener el referente o se trata de un ejemplo que lo que hace es articular el discurso. Nos vemos.